buenas, ¿cómo están? Hola profesora, ¿bien y usted? Bien, aquí estaba viendo hoy día, bueno, han revisado la materia, ¿cómo van? Hola, profesora, buenas tardes. Buenas. Profesora, yo tengo una duda respecto, o sea, me fue difícil entender los tipos de... Ay, se me fue el nombre. Pluralismo De jurídico. eso, pluralismos jurídicos. Ya, ¿cuál es su duda? Que en el apunte nombra así como muchos, y la verdad que no lo entendí, porque dice tipos de pluralismos jurídicos. Ujú. Y habla el formal, no formal, y después hace como subdivisiones. Ya, Entonces, ¿eso es como importante para la prueba? espere, me está preguntando de este apunte. ¿Ven la pantalla, no? Sí, 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 sí. Ya. Para mí es importante de este apunte el concepto de pluralismo jurídico, posibilidades y límites. Eso me interesa, lo que conversamos en clase, los videos. Me interesan los objetivos, las especies no, porque también encuentro que son un poquito complejas de que yo les pida que tengan ese grado de reflexión. Pero sí me interesa que conozcan los factores determinantes y las conceptualizaciones sobre el pluralismo jurídico. Es decir, la parte introductoria de la guía. Ah, ya, genial. Ya, ¿y sabe eso? ¿Qué es pluralismo jurídico? Según las posturas que había leído, o la que a mí más me parece, es la existencia de distintas normas en un mismo sistema, por Pero así es más decirlo. que la existencia de distintas normas, para que reflexionemos sobre la idea, para ver en qué están confusos. ¿A qué se refiere más que la existencia de distintas normas? Porque en un sistema de monismo jurídico también nosotros tenemos distintas normas, pero ¿cuál es el punto principal cuando uno habla de pluralismo jurídico? Ah, ya, sería como la aplicación de las normas, pero para distintos tipos de personas, que no sería la aplicación de la misma norma para todos. Ya, y ¿quién más está en clase? También está Flores, ¿no? ¿Qué Sí, entiende sí. por pluralismo jurídico? Que en un mismo espacio geopolítico conviven diversas normas. Eso me acuerdo. Ya, eso está bien, pero falta algo, un elemento clave ahí. Diversas normas, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué yo hablo de un pluralismo jurídico? O yo les decía en clase, y yo recuerdo el video de la clase, de por qué o en qué espacio en general se daban estos pluralismos jurídicos. ¿Recuerda eso? Porque usted probablemente estaba en clase. Y que aquí, miren, quizás, no sé, si ven la guía, ¿no? Al convivir, por ejemplo, con otra cultura que tiene otro tipo de orden. Claro, y nosotros hablábamos de que esto fundamentalmente ocurría en Latinoamérica, porque nos encontramos en esta situación colonial, donde habían pueblos indígenas, donde llegó una población extranjera y se generó un cruce o un choque que hemos conversado mucho en clases de distintas culturas jurídicas. Y eso origina que nuestro sistema latinoamericano jurídico es en su esencia un sistema de pluralismo jurídico, pluralista jurídicamente. ¿Se entiende? Sí. Es Sí, decir, no profe. es solamente que ustedes me digan que es una perspectiva teórica que reconoce la consistencia de diversos sistemas jurídicos en los mismos espacios geopolíticos. O más que lo que me decía el primer compañero, que creo que era Rodrigo, que él me decía de normas. En realidad me tiene que hablar de sistemas jurídicos. ¿Se entiende la diferencia cuando yo hablo de sistemas jurídicos y cuando yo hablo de normas jurídicas? Sí, profesora, se entiende. Sistema jurídico sería, por ejemplo, el sistema mediante el cual el pueblo aymara hace el cuidado del agua. Yo podría entender que hay un sistema jurídico de cuidado del agua, pero es un sistema diverso al sistema que nosotros tenemos de carácter occidental, pero estando en nuestra cultura se produce este pluralismo y este choque, que es lo que propongo yo, lo que conversábamos en clase. Ahí sí, yo creo que les puede quedar un poquito más clara esa noción de esta guía o de esto que nosotros conversamos, y para esto yo creo que lo que principalmente tenemos que revisar es en la guía que está aquí y también el video que yo subí a esa clase. Esta es la sesión 1, ¿no? A ver qué sesión es. Es la sesión 2.
En la sesión 2 yo les hablo sobre pluralismo, introducción al pluralismo jurídico, conceptualizaciones, factores determinantes y el video. Entonces, yo ayer les decía, no sé si tú estabas, Rodrigo, de que cuando estudien estas guías o cuando las estén revisando nuevamente, las revisen con el video, para que vayan viendo aquellas cosas que son un poquito más relevantes o a qué cosas le doy un poquito más de importancia yo. ¿Revisaron el video? Yo sí estuve en la Sí. clase cuando dijo eso. Yo no he revisado el video, pero sí lo voy a hacer para ver cuál era lo más importante de cada guía. Sí, porque yo lo estoy haciendo. Ahora que estoy preparando la prueba y que hice este contenido general, yo estoy revisando tanto los videos como los apuntes. Entonces, los apuntes, lo que va a ser importante del apunte es aquello que yo traté en clases, ¿sí? Y que nosotros conversamos y nosotros definimos bien. Solamente quería como dejarles como alguna claridad con respecto a esta guía, que yo creo que les puede complicar un poquito más cuando hablamos de pluralismo jurídico. Ya, volviendo entonces, pero esto es en la sesión 2. En la sesión 1, ¿tienen alguna duda en esta primera guía? Que recuerden que no entra toda la guía, sino solamente la primera parte cuando habla hasta monismo jurídico. ¿Se acuerdan de eso? ¿Esta guía la recuerdan? Sí, esa era hasta la página 16, creo, ¿no? Sí, sí, déjenme mirar. Es que no me recuerdo por número. Y parte que no tiene número, creo, no están numeradas. Pero habla de concepto de pueblo originario, el marco conceptual. ¿Se recuerdan aquí cuando nosotros hablábamos de este marco conceptual, qué era lo más importante que nosotros le dábamos, o por qué, cuál era el marco conceptual cuando estamos hablando de derecho indígena? O cuando hablábamos de cuál era la normativa que regulaba a los pueblos indígenas en Chile, ¿se acuerdan de qué normativas nosotros mencionábamos? La 19.253. Ya la mencionó en 1253. Internacionalmente el convenio y la Declaración de los Derechos Humanos. Declaración de los pueblos indígenas, ¿verdad? Pueblos indígenas, sí, sí. Y también cuando hablábamos de marco jurídico internacional, porque lo estuve revisando hoy día y un poquito más adelante, mencionábamos también otros cuerpos de derechos humanos de carácter como general que nosotros también le dábamos una aplicación a los pueblos indígenas. No sé si lo habrán visto o lo van a revisar en algún momento, o lo recuerdan de la clase que tuvimos en su momento. Si no lo recuerdan, porque no importa que se equivoquen ahora, lo importante es que no se equivoquen en la prueba, ¿no? Yo les estoy preguntando para que vayamos aclarando las dudas. Si quieren pueden estar mirando las guías, así como la tengo yo tengo abierta la plataforma para que vayamos solucionando cualquier consulta que pudieran tener, o para que ustedes sepan qué cosas son relevantes para mí dentro de la guía. Ya, para mí es súper importante el concepto de pueblos originarios. También es importante que conozcan cuáles son los pueblos originarios en Chile o dónde esto se encuentra regulado. ¿Se acuerdan cuáles son los pueblos originarios chilenos? Y ahora llegó también Yeltsin. Yo recuerdo que son 9, pero no me acuerdo el nombre de todos. Pero ahora sé que tengo que aprendérmelo. Por ejemplo, los aymaras, Ya, estaban también los diaguitas, pero aquí los nombra con Lincantay, creo. son otros. Los Licanantay Ah, ya, Licanantay, sí, los o mapuches, Atacameños. o Los Licanantay son atacameños, los Atacameños, ¿ya? ya, los mapuches, los rapanui, Los quechua y no, los Los quechuas, ¿verdad? Quechua, sí. y coya. Los Coya. ¿Y cuál más? Otro que sea importante, que se puedan acordar. ¿Se acuerdan dónde se encuentra regulado? Si es que no lo recuerdan, bueno, se acuerdan que son 9, se acordaron más o menos de unos 6, pero ¿se acuerdan dónde o qué disposición legal nos dice cuáles son nuestros pueblos indígenas? La La ley ley 19.253. 19.253. 253, ya. Por último se van recordándolo y es algo que pueden ir recordando. Ya. ¿Qué otra cosa para mí es importante dentro de lo que nosotros estamos viendo? Miren, aquí aparecen todos los pueblos. Aymara, Licanantay atacameño, Quechua, Coya, Diaguita, Mapuche, Cahuáscar, Atacalufe, Yagano Yamana, Rapanui. Y recuerden que también se discutía y se está discutiendo harto, sobre todo este año, sobre la persistencia de los Selknam. No sé si lo han escuchado por ahí. Sí, Sí, de que algunos dicen de que en realidad no se encuentra extinto, sino que el pueblo todavía persiste en el tiempo. Ya.
¿Qué más? Bueno, aquí yo les pongo hasta un mapa para que ustedes puedan ver de forma general dónde se encontraban los pueblos indígenas. Bueno, hay otros pueblos que no están reconocidos por la ley indígena, pero que actualmente están discutiendo poder ser reconocidos en la ley. Yo no les voy a preguntar eso, por supuesto, pero se los comento ahora. Ya, y en este marco internacional hablamos del Convenio 169 de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, y yo les mencionaba que más adelante nosotros en otras clases mencionamos otros cuerpos del marco internacional legal vigente que también protegían a los pueblos indígenas. ¿Se acuerdan de alguno de esos marcos internacionales o de estos convenios? ¿Se acuerdan de instrumentos, los instrumentos más relevantes para los derechos humanos al principio, cuando estos empezaron a gestarse? Porque recuerden que los derechos humanos son algo relativamente nuevo en el sistema jurídico internacional. Y eso es algo que ustedes no saben por mí, sino que lo saben por los ramos de internacional público que quizá tuvieron. ¿Se acuerdan? No, yo no me recuerdo. ¿No lo recuerdan de ver? Ya, yo se los menciono más adelante. ¿En qué parte van del estudio a hoy? Yo a hoy llegué al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Y eso es la sesión de GBL. Creo que es como las 5 o 6. La sesión 2 es la introducción al pluralismo jurídico, sesión 3, especies de pluralismo jurídico, sesión 4, legislación aplicable, sesión 5, legislación aplicable a pueblos indígenas, sesión 6 es continuación crítica, marco internacional de los pueblos indígenas. Ustedes ya se debiera saber entonces lo del marco internacional de los pueblos indígenas. Déjenme mirar. Esto sería la sesión 6. Mirar. Un video. ¿Y qué críticas hacíamos nosotros a la ley 19253? ¿Se acuerdan de eso? Yo dentro de lo que leía salía que en su proceso de creación de la ley, muchas de las demandas de los pueblos indígenas quedaron fuera de la ley. Y esa Ya, es la crítica que se hacía. ya. Algo muy importante dentro de lo que nosotros estudiamos en esa clase era el Acuerdo de Nueva Imperial. ¿Se acuerdan lo que era el Acuerdo de Nueva Imperial? Sí. Ya. Y en esa clase yo les decía que hubo un problema con cumplir algunos de los acuerdos que se habían tomado en este Acuerdo de Nueva Imperial. ¿Se acuerdan cuáles eran estos acuerdos o qué era lo que se cumplió y lo que no se cumplió? Lo que se pedía era la ratificación del convenio 169, se pedía también que se iniciara, no me acuerdo, se iniciara el proyecto de ley que trata de la ley 19253. De la ley indígena, sí. Sí, y el otro era, ay, se me olvidó ahora mismo, eran tres. Eran 3. ¿Cuáles nos faltan? Porque esa es la parte más importante de las críticas que uno le hace a la ley indígena. Se me fue una, no me acuerdo no me acuerdo de la otra. Y los demás, Jelsi está por ahí. Yo sé que está. Para ver más o menos en qué parte de la materia van. Dígame. Que fueron reconocidos en la Constitución, creo. El reconocimiento constitucional, ¿verdad? Que Sí, ese tema, y que es tan relevante, ¿no? Que no lo debemos olvidar. Ya. Eso para mí, ese debate es sumamente importante. Otra cosa muy importante dentro de la sesión 1, nosotros hablamos en un principio, creo que yo les comento unos factores históricos, como del nacimiento del Estado chileno. ¿Se acuerdan de esa sesión 1 o qué conversábamos nosotros en ese texto o en esa clase? Yo les menciono a O'Higgins.
que hubo un mapuche, un lonco, no me acuerdo bien, que claro, hizo como una alianza con O'Higgins donde pelearon juntos, se supone, por la independencia. ¿Ya? ¿Y qué más pudimos decir con respecto a cómo se originó el Estado chileno? Por lo que yo leí, salía que ese lonco llamó al pueblo mapuche a unirse al Estado chileno porque iba a ser como una unión más fuerte, Venancio, pero claro, pero ¿ya? una vez que hubo como al paso del tiempo y llegada de otros presidentes, como que esto se olvidó y se empezaron a quitar los territorios mapuches y al final toda la lucha que hizo el lonco con O'Higgins no sirvió de mucho. Ya, ¿verdad? Pues con respecto a cuando se empezó a discutir la configuración del Estado chileno, ¿cuánta importancia nosotros le íbamos a dar a estos orígenes del pueblo mapuche y a su participación en la configuración del Estado chileno? Incluso lo que mencionaba el compañero Flores con respecto a la participación en el mismo proceso de independencia que había tenido el pueblo mapuche y que, bueno, que los españoles denominaban araucanos, ¿no? Ya, eso en general es parte de la discusión. Otra parte de la discusión que nosotros dábamos en clases, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la deuda histórica? ¿A qué nos referíamos con eso? ¿Se recuerdan si yo digo deuda histórica que tiene el Estado de Chile con los pueblos indígenas? ¿A qué me puedo referir o qué puede ser interesante de eso? Al constante despojo de su tierra, de sus recursos, el alejamiento de su cultura, porque la forma que ellos tienen de ver la vida, prácticamente el Estado chileno se la fue quitando junto con su tierra, con sus recursos, bien digo. También el tema del genocidio al pueblo Selkman también se cuenta como la deuda histórica. ¿Ya? Viene siendo como la indemnización por parte del Estado chileno hacia los pueblos originarios, ¿o no? Claro, una ¿Sí? persistente deuda que se fue generando con los pueblos originarios. ¿Y se acuerdan de casos particulares que nosotros conversábamos dentro de las primeras clases de deuda que se tenía, por ejemplo, con el pueblo aymara o de daños directamente que se le había hecho al pueblo aymara? Yo les mencionaba de la nacionalización, de los procesos de chilenización del pueblo aymara. ¿Se acuerdan? ¿O se acuerdan cuando se anexó el pueblo? No les voy a preguntar el año, por supuesto, ¿no? Pero se recuerdan que nosotros anexamos el territorio del pueblo aymara, ¿en qué momento histórico? Yo sé que esto lo saben, porque esto es de historia, no es de indígena. En la Guerra del Guerra del Pacífico, se supone. La Guerra del Pacífico, ¿no? Porque antes de eso no eran parte del territorio chileno, sino que eran parte de qué territorio? ¿De qué Era estado? del territorio peruano, ¿verdad? Con el acuerdo de paz. Y ahí nosotros anexamos este territorio y por tanto anexamos al pueblo aymara. ¿Y se recuerdan cuál fue el conflicto que se dio con el pueblo aymara una vez que este territorio se volvió chileno y también configura deuda del Estado de Chile para con el pueblo indígena aymara? Y esto probablemente lo van a encontrar más en los videos que en los apuntes. Por eso les digo que cuando estudien, vean también los videos. Sí, ojalá a la par. El proceso de chilenización del pueblo aymara en el norte de Chile, que yo les mencionaba que habían bandas no les quiero decir patriotas, pero de chilenos, que buscaban que el pueblo aymara se reconociera ya no como peruano o como aymara, sino como parte de la nación chilena, que en muchos casos implicó el cambio de apellidos de población indígena aymara por apellidos abiertamente españoles o apellidos abiertamente chilenos, como uno de los tantos procesos, pero es parte de la configuración de la deuda histórica del Estado de Chile con el pueblo aymara. Y yo al principio de las clases también les mencionaba, cuando nosotros hablábamos de deuda histórica o de cuando determinamos el conflicto indígena, para el norte lo determinamos por un problema en particular y para el sur lo determinamos por otro problema. ¿Se acuerdan qué es lo que yo decía al respecto de eso? ¿Qué es lo que determina
o lo más importante del debate actualmente para los pueblos indígenas del norte de Chile? ¿El agua? El agua, perfecto. La escasez hídrica, el agua, y por qué, por el choque finalmente con todos los procesos extractivos. ¿Y en el sur de Chile? Los territorios, ¿no? La tierra. Territorio. Eso es lo que conversábamos en clase. Entonces dividíamos o hacíamos un mapa del conflicto nacional, de la discusión nacional, y decíamos que para el sur de Chile era más bien un conflicto de territorio, si bien también había casos de agua, y para el norte de Chile fundamentalmente era el problema o el conflicto del agua. Ya, bien. Y volviendo a lo que me hablaba Rodrigo al principio, bueno, en algún momento de la clase, usted me dice que usted llegó hasta la parte del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas latinoamericanos. ¿Qué dijimos nosotros cuando hablábamos de este reconocimiento constitucional? Porque yo diría que una de las cosas transversales que nosotros tratamos en este ramo fue el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en Chile. ¿Y qué dijimos sobre la realidad latinoamericana? Chile era el país más atrasado a nivel latinoamericano, ya que todos los países en gran o en menor escala reconocen a los pueblos indígenas, pero Chile no lo hace ninguna de sus aristas. No nos reconoce ningún tipo de las aristas que nosotros mencionábamos, ¿ok? Claro, constitucionalmente, nada. Ya, perfecto. ¿Y se recuerda alguno de los niveles que se reconocían en otros estados latinoamericanos? Por ejemplo, los territorios, la autodeterminación, el tema de sus lenguas. Bueno, ahí se ven ahora los derechos consuetudinarios. Educación bilingüe, participación política. Claro. Ya, y uno de los factores más importantes de estos que nosotros vemos aquí, o nosotros cuáles dijimos dentro de estos factores serían los más relevantes a la hora de definir o generar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Y eso lo dijimos en clase. ¿El reconocimiento de los pueblos indígenas? Sí, ese es uno, por supuesto, reconocerlos como pueblos indígenas de dicha nación. ¿Y qué más? Otra cosa importante. ¿La participación política o no? Sí, es muy importante, pero el derecho consuetudinario, ¿no? ¿Qué importancia le dimos nosotros al derecho consuetudinario, a los usos y prácticas de los pueblos indígenas? ¿Se recuerdan o no? Yo les hablaba también de derecho propio, manifestaciones de derecho propio de los pueblos indígenas chilenos. ¿Recuerdan manifestaciones de derecho propio de los pueblos indígenas? ¿Que yo les haya mencionado? ¿El uso de las aguas acá en el norte? El uso de las aguas en el norte, ya, sí, por parte del pueblo aymara. Yo les mencionaba un pueblo en particular, ¿se recuerdan que ya tenía, que incluso habían sacado un libro sobre cómo hacían los usos del agua? ¿Los atacameños? Los atacameños han avanzado, pero me refería acá en Tarapacá, al pueblo de Chiapas. Se lo he mencionado varias veces en clase. ¿Y hay alguna causa relevante en el norte de Chile sobre uso de agua donde no contaba un título inscrito que tuviera configurado este uso de agua? También lo menciono mucho en clase. El caso de Chusmisa Humagama me parece que es... Chusmisa Humagama, muy bien. Y ese caso se vio en la misma Corte de Apelaciones de Iquique, ¿no? Entonces también es un caso relevante y importante para nosotros o algo que nosotros vimos. Bien. ¿Qué más dijimos sobre derecho propio? Y ahí alguien me mencionó a los atacameños, pero ¿qué decíamos de los atacameños sobre derecho propio? También hablamos del agua, pero había otra cosa que ellos tenían, aparte de esta regulación del agua. Respecto a la administración de la... Ay, ¿cómo se llama? De los por turno, me parece que algo así. Eso es el agua, sí, el uso por turnos del agua, sí, y la administración de lugares de importancia, lugares de importancia o relevancia económica también puede ser para los pueblos indígenas. Y yo les mencionaba cómo ellos se hicieron cargo en algún momento de la administración de ciertos parques nacionales. ¿Se recuerdan? Incluso hablamos también de el problema que estaba como en este momento sufriendo el museo que se encuentra en San Pedro de Atacama, sobre quién debía administrarlo, si lo administraba una universidad en particular o si debía esto administrarlo esta comunidad liganatayo atacameña. Ya.
¿Qué otra cosa nosotros conversamos sobre esto? Ya. ¿Qué dijimos o recuerdan si vimos sobre este multiculturalismo? Esto de aquí es muy importante. Un Estado multicultural debe, que es lo que nosotros hemos conversado cuando pensamos o hablábamos sobre el proceso constituyente o lo que podía venir de aquí en adelante, hablábamos que debíamos cumplir con estos requisitos nosotros en clase. Ya, para que lo vean si es que no lo han visto, y para que se recuerden esto, yo no les voy a pedir que se sepan los artículos de las constituciones latinoamericanas en particular, cómo lo regulan, pero sí que conozcan lo que debe tener un Estado multicultural y estos diferentes grados de reconocimiento, ¿no? Y cuáles son, para nosotros, a juicio de cátedra o lo que nosotros conversábamos en clase, aquellos aspectos que eran más importantes. También las manifestaciones de derecho propio, como tenemos muy pocas reguladas hasta el día de hoy, también van a ser importantes. Conversábamos antes que entraron, porque hay algunos que entraron atrasados, la importancia en cuanto a la definición de lo que es el pluralismo jurídico y que no entiendan por pluralismo jurídico una multiplicidad de normas en un espacio geopolítico determinado, sino distintos sistemas jurídicos. Y cuando hablamos de distintos sistemas jurídicos, hablamos tanto del sistema que nosotros tenemos a través de este derecho occidental, como el sistema jurídico de los pueblos indígenas. Y yo les ponía como ejemplo, dentro de nuestra realidad nacional, el sistema jurídico de cuidado del agua del pueblo aymara, y también en algún momento les mencioné el sistema inminente actual de derecho penal del pueblo indígena mapuche. Ya, y con respecto a la ley 19253, ¿qué otras cosas nosotros dijimos, aparte de las críticas que hace un rato las mencionamos, que pudieran ser relevantes con respecto a la ley 19253? Si bien ya dijimos que la ley indígena en Chile no cumplió con lo establecido en este acuerdo de Nueva Imperial o lo que se conversó entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile. Nosotros eso ya dijimos que no se cumplió, porque finalmente lo que se dictó a través de la ley 19253 no fue lo acordado con los pueblos indígenas. ¿Qué otra cosa dijimos nosotros con respecto a la ley 19253? Porque dijimos varias cosas, y de hecho muchas cosas se replicaban en el convenio 169, pero de una mejor manera. ¿Lo recuerdan? ¿Qué es lo que regula la ley 19253? Esta ley indígena. ¿El derecho a la tierra es una de sus regulaciones? Sí, habla de tierras, sí, regulación de las tierras, sí. Otra cosa importante, es súper importante todo esto también, la historia de la ley 19253 y lo que les mencionaba yo de lo que se cumplió y no se cumplió del acuerdo no imperial. Derechos políticos y participatorios, nosotros comentábamos en clase, tuvimos toda una clase al respecto. Esta guía ustedes la pueden estudiar viendo la clase sobre, creo que fueron 2 clases sobre la ley 19253 y las críticas que se hacían a la ley 19253. ¿Alguna otra cosa que sea importante con respecto a los contenidos de esta ley 19253? Yo les hago incluso síntesis, no solo les hablo de la normativa que regula la ley 19253, sino que después incluso hay una síntesis sobre las cosas específicas que se regulan. Por ejemplo, con respecto al agua, la ley 19253, ¿tiene alguna mención relevante? Con respecto al pueblo aymara, aquí está la clase, para que la vean, está cargada acá en la plataforma. Me parece que para los pueblos del norte de Chile, debido a la escasez hídrica que hay en este territorio, ellos tienen como una protección especial para dichos pueblos. Sí, pero no son todos los pueblos del norte, son algunos, porque fue una discusión. ¿Por qué no eran todos? ¿Se recuerdan quiénes? Uno ya les dije, el pueblo aymara. ¿Existirá El otro? pueblo aymara, atacameño, también, ¿cómo se llama? Diaguita me parece que se había añadido. Ya.
Y me falta uno, que es el... ay, ¿cómo se llama? El quechua también. ¿Ya? Y se añadieron en esa especial norma de este acceso o que pueden tener derecho al agua y ser dueños del agua, ¿qué tiene la 19253? Yo justo ahora no tengo la en mano como puedo buscarlo. Ya, tienen que revisar eso, ¿sí? Y hablábamos también de los ADI. ¿Qué hablamos sobre los ADI? ¿O qué son los ADI? ¿O las ADI? Las áreas de desarrollo indígena. De desarrollo indígena. Y nosotros hicimos una crítica sobre estas áreas de desarrollo indígena. ¿Se acuerda de la crítica? Se me olvida su nombre, Matías. Me acuerdo de críticas de la ley, pero de la ADI no, en particular no. ¿No se acuerda? No, de la crítica no. Ya, de forma general, la crítica que yo hice en clases era que el área de desarrollo indígena no respetó las divisiones de carácter ancestral que tenían los pueblos indígenas, sino que creó una división artificiosa generada por el Estado de Chile. Esa era la crítica en general a las ADI. Y que eso generaba que actualmente nos encontramos a veces con situaciones de conflicto porque una área de desarrollo indígena no representaba necesariamente al grupo ancestral que se ubicaba en el territorio determinado. Esa era la crítica que se hacía a las ADI. O que, sí, ¿qué hago yo y qué hacen otros también? Ya, vamos a seguir avanzando. Ya, sobre el convenio 169, ¿qué dijimos nosotros? Sumamente importante, el convenio 169, sumamente importante. Junto con la ley 19253, con todas las críticas que podemos hacerle, porque son los pocos instrumentos que podemos ocupar en esta materia. ¿Qué otra cosa nosotros dijimos con respecto al convenio 169? La consulta, sí. Artículo 6. Ese artículo necesito que se sepan el artículo 6, ¿no? Porque no les pido mucho, que en el artículo 6 se trata de la consulta indígena. Pero aparte de la consulta, ¿qué otra cosa regula el convenio 169? De la OIT. ¿O por qué finalmente un convenio de esta entidad lo reguló la Organización Internacional del Trabajo? ¿Se acuerdan? Lo conversamos en clase. Está dentro del video y está, bueno, probablemente está en el PPT. Pero les pregunto, por a ver si lo recuerdan. ¿Por qué lo reguló la Organización Internacional del Trabajo? Ya. Si no lo han revisado, les indico, es sumamente importante que revisen el convenio 169, ¿sí? Es importante que sepan que no es solo importante por el tema de la consulta, sino por estos derechos de los pueblos indígenas que se regulan y que están en este PPT que yo se lo subí y están también en un video que le subí a la plataforma. Porque establece derechos sobre tierras y territorios sin distinguir en esta idea de tierras y territorios, cosa que nuestra ley 19253 sí hace, distingue esta noción de tierra y territorio. ¿Se acuerdan cuál es la distinción de tierras y territorio para nuestra legislación? Porque el convenio 169 no distingue. Tierra me parece que es solo la superficie del terreno, por así decirlo, y territorio comprende la cosmovisión indígena, que en el fondo comprende tanto los recursos naturales que se encuentran, incluso usted hablaba que podían comprender hasta el aire que se encontraba. Muy bien, Marita, sí. Es decir, comprende todos los niveles de la cosmovisión indígena, es decir, no exclusivamente la superficie del territorio, que es lo que incluiría esta idea de tierras. Pero esta distinción entre tierras y territorios la hace la ley 19253, más no la hace el convenio 169, que no hace esa distinción. Entiende por tierras y territorios todos los niveles, ¿sí? Otra cosa importante con respecto al convenio 169 es la protección de los derechos sobre los recursos naturales en esas tierras y territorios de los pueblos indígenas. El derecho a la consulta que hemos conversado, el derecho a beneficiarse de las ganancias, el derecho a indemnización una vez que se afecta en sus territorios, el derecho a conocer los impactos ambientales. Otra cosa importante que es en una clase que viene más adelante,
es esta protección que nosotros tenemos en nuestro sistema de impacto ambiental. Y recuerden que ahí no solo se incluye la clase que yo hice con el apunte, sino también la clase de la profesora invitada. ¿Se recuerdan? Sí. Ya, para que lo revisen si es que no lo han revisado. Y recuerden la relación que tiene o la relación que se hizo con este servicio de impacto ambiental, cuando hablábamos de la declaración de impacto ambiental, pero se acuerdan de eso también es importante. Si es que no lo han revisado, para que lo revisen y lo tengan en atención para la prueba. ¿Qué más? Ya, esto es algo muy importante cuando hablamos del convenio 169. Yo les mencioné esta frase que dice José Martínez Cobo, cuando habla de esta relación especial, profundamente espiritual de los pueblos indígenas con sus tierras. ¿Por qué es importante esta noción? Yo se las menciono dentro del convenio 169, porque este es el argumento que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no específicamente de Martínez Cobo, sino en general, para entender cuál es la relación que tienen los pueblos indígenas con el territorio, que sería una relación absolutamente distinta que tendríamos el resto de la población no indígena y de la población urbana, ¿sí? Que es lo que, por eso es que es tan importante que esta noción la tengan clara o por lo menos lo recuerden, de que esta conexión es más bien, es profundamente espiritual, basado en las costumbres, creencias, tradiciones y cultura. Y esta discusión de que cuando nosotros hablamos de tierras, territorios, agua, no hablamos de mercaderías que podamos, en principio para las comunidades indígenas latinoamericanas, no exclusivamente las de Chile, no solamente un elemento material de que deba usarse libremente. Ya, ¿qué más? Ya, y estos conceptos clave, cuando nosotros hablamos de los indígenas como pueblo, y eso lo hablábamos dentro de las primeras clases, ¿a qué nos referíamos? Que si no lo saben o no se recuerdan, también es algo importante, pero ¿se recuerdan a qué nos referíamos cuando hablamos de esta noción de los pueblos indígenas como pueblo? Y que se relacionaba con autodeterminación y autonomía. Solo tienen mi prueba esta semana, ¿no? Sí. Ya, qué bueno. Para que estudien harto. O revisen si es que no han revisado estos conceptos, y yo les he dado algunas luces de por dónde podría ir la prueba, ¿no? Para que lo vayan revisando y se vayan recordando. Recuérdense esta noción de los indígenas como pueblo, esto de que se entiende por pueblos y naciones indígenas, los que teniendo una continuidad histórica en sociedades anteriores, previas a la invasión y precoloniales, que se desarrollaron en sus territorios, ¿no? Esa es la noción, por lo que a nosotros nos interesa dentro de esta idea de los pueblos. ¿Qué más? Convenio 169, la rúbrica, marco internacional de derecho internacional, pero creo que eso lo vimos más adelante o más atrás. Convenio 169, 14. Ahí está el video del convenio 169. Consulta indígena y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros tuvimos una clase especial para hablar sobre la consulta indígena y también hablamos sobre el convenio 169 de la OIT y hablamos de la situación de Chile con respecto al convenio 169. ¿Lo recuerdan? ¿Lo revisaron? Porque esto es la sesión 14 de Derecho Indígena. Estos principios de cómo debe realizarse la consulta, de buena fe, a través de procedimientos adecuados, culturalmente adecuados, que deben buscar o tener como fin llegar a un acuerdo. Esto es muy importante. ¿Qué más? Dejen recordar. Ya, ver esta, bueno, tienen que ver todas las clases, ¿no? Las sesiones yo las anoté dentro del apunte que traje para esta clase. Déjenme mirar. Creo que son 13 videos que pueden revisar. Están todos aquí, los subí creo que todos acá a la plataforma del aula virtual, están también disponibles acá en Teams y están disponibles en un canal de YouTube que yo creo que ya lo deben conocer, para que lo revisen si que no lo han revisado. Ya, esto, recuerden, el sistema de evaluación y fiscalización de impactos ambientales y pueblos originarios, ¿no? Específicamente es interesante la forma de realizar la evaluación y fiscalización de los impactos ambientales, pero su relación con los pueblos originarios y lo que mencionamos sobre las etapas del decreto 66.
¿Se recuerdan de eso? ¿De este decreto 66? ¿O a qué me refiero cuando hablo del decreto 66? ¿Qué es el decreto 66? ¿Se acuerdan de eso si no se acuerdan de todo? ¿O cuál es su relación con la consulta indígena? Yo creo que sí se acuerdan, ¿cómo no se van a acordar? El convenio 169 me establece la forma como yo debo hacer la consulta, me dice etapas de cómo se hace la consulta indígena. No, No, ¿verdad? No me lo dice. Me dice de forma general en el artículo 6 cómo debiera hacer la consulta indígena. Y la de este principio de los pueblos indígenas me dice alguna forma o principios con los cuales yo puedo realizar la consulta indígena, de buena fe, de forma previa, etc. Pero ¿cómo nosotros entendemos en Chile que debe realizarse la consulta indígena? ¿En qué instrumento se radica la forma de hacer la consulta y que me establece diversas etapas para realizar la consulta? ¿Cuál instrumento es ese? Y que es muy criticado, por supuesto, pero es lo que tenemos, ¿no? por medio del decreto 66 que usted señaló. Sí, por eso que se lo mencionaba. Entonces, a través de este decreto 66 son las etapas de cómo yo debo realizar la consulta en Chile. Súper importante que ustedes lo sepan para esta prueba, por supuesto, pero también para cuando ustedes deban trabajar, porque se los puedo asegurar que en más de una ocasión alguien les va a preguntar cómo realizar la consulta indígena a través del decreto 66. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no con la forma en que se realiza, ese es el instrumento que ocupamos en Chile. Ya, que hablamos de la etapa de planificación, de entrega de información y discusión del proceso de consulta, de diálogo, de liberación interna de los pueblos indígenas. Me interesa que conozcan esas etapas, ¿no? Quizá no que se sepan todo el contenido de cada etapa, pero sí que conozcan la existencia de esas etapas y cuáles son. Aquí recuérdense también las diferencias entre un día y un EA, ¿sí? EIA. Tienen 2 clases en video sobre esta materia, bien específica para que lo puedan revisar, y aparte tienen el PPT, y que el PPT es bastante didáctico porque incluye bastantes esquemas generales de cómo realizar estos procesos de declaración de impacto ambiental y de estudio de impacto ambiental, ¿sí? Y principalmente cuál es la diferencia entre uno y otro. Ya, aquí está la clase que yo les mencionaba de mi colega, bueno, y amiga, que de hecho ustedes estuvieron, fue una clase que hicimos a través de Zoom. Ya, este texto, Crisis del agua en el norte de Chile, Derecho, Cultura de los Andes, sobre los efectos irracionales del derecho, esto es un texto que escribí yo. ¿Lo leyeron? No es muy extenso, son 10 páginas. Sí. Ya, este texto es importante, ¿sí? Léanlo. ¿Por qué es importante? No solo porque lo escribí yo, ¿no? Sino porque el tema que trata es muy interesante para nuestra región, para nuestra zona, y trata de todo lo que yo les he hablado en general durante este rato, durante esta clase de Derecho Indígena, que es la problemática que nosotros nos encontramos en la cuenca hidrogeológica del Tamarugal, que se encuentra cerrada, ¿no? Todo eso es algo que le den importancia cuando lo revisen, si es que no lo han revisado. Yo creo que algunos de ustedes sí. Y aquí tuvimos unas paralizaciones, dejen mirar mi estructura general para no tener que estar revisando, porque tuvimos suspensión de actividades y creo que después tuvimos paro. Entonces, a la sesión 21. Ya, y después otra materia, ya, esta guía no se las voy a preguntar, esta de indogentes, de derecho de aguas, derecho indígena, esto no va a entrar a la prueba, que está en la sesión 21, y de hecho se replica en varias sesiones que creo que estábamos en pausa o en paro. Y aquí el derecho humano al agua, que es otra unidad importante que les voy a preguntar y que es importante que vean la exposición cortita que hay aquí, que creo que son unos 15, 20 minutos, no es mucho, de la sesión 21, y dejen revisar cuándo se continúa con esto. Y sesión 24. Ya, sesión 24 que yo les incorporo no tan solo la exposición que yo les hice en especial a ustedes del derecho humano al agua, que esa es distinta de los 15 minutos, aquí ya es más específica y para esta cátedra, y este apunte también cortito del derecho humano al agua. Importante en este apunte, por supuesto, desde donde nace esta idea del derecho humano al agua y
los inicios de la reivindicación histórica del agua por los pueblos indígenas en Latinoamérica, que está tanto en este apunte, está tanto en esa clase asincrónica, como en todo el contenido de esta guía. Como les digo, no es muy extensa, no debe tener ni unas 10 páginas, para que lo revisen si es que no lo han revisado. Que yo creo que no, porque están medio calladitas. Y me queda sesión 25. En sesión 25 hablo del derecho internacional de los derechos humanos y les hablo de esta conexión con el derecho indígena y el derecho al agua. La sesión 26. Que fue dentro de los últimos contenidos, y aquí les pido que lo revisen porque los que asistieron a clase fueron muy pocos, deben haber sido, en algún momento creo que tuve 2 alumnos. Entonces, para que lo revisen, porque es un tema muy interesante, porque da un cierre a todo lo que hemos visto hasta ahora, que es lo que yo les incorporo acá en un PPT, la interconexión regulatoria, servicios públicos, bienes y recursos naturales, donde les hablo de el choque entre la posibilidad de estatizar los recursos naturales o privatizarlos, que sería nuestro sistema relativamente actual, o yo les hablaba de una tercera vía. No sé si se acuerdan de esa tercera vía, y les hablaba de una economista que había trabajado sobre este punto, que se había ganado un premio Nobel, creo. ¿Se recuerdan sobre esta última clase? ¿O cuál es la tercera vía? Creo que asistieron 2 alumnos. Creo que asistió Matías y asistió Pía. Yo les hablaba de las organizaciones de usuarios. Y dentro de estas organizaciones de usuarios, hacer una especial organización de usuarios de los pueblos indígenas o la gente que tiene usos ancestrales sobre el agua, que era una especie de tercera vía. Y finalmente, en la sesión 27, que sería la última sesión que entra a esta prueba, y que es de la semana pasada, no la de ayer, habla sobre el video 13, bueno, y el video 13 que trata de, yo les hablaba del espíritu de pueblo como fuente del derecho, y el intento de estatización de las aguas, y al final alcancé a mencionar algo sobre la modificación al Código de Aguas, que yo les mencionaba que llevaba ya unos 15 años de tramitación en el Congreso. Esto es el contenido de la prueba. La prueba la tenemos el sábado, pero creo que no hemos fijado horario, ¿no? ¿Fijamos horario para la prueba del sábado? A las 10 de la mañana, profesor. 10 de la mañana. Ya. La prueba la voy a tomar escrita. ¿Sí? A través de plataforma, aula virtual. Desde las 10. Creo que había una compañera que tenía problemas para dar la prueba, pero si la prueba escrita tiene problemas, si la prueba es escrita para darla. No, profe, no tengo ningún problema. Ya, perfecto. Entonces, desde las 10 de la mañana empieza la prueba. Yo voy a estar aquí, en el Teams, atenta a cualquier problema que ustedes pudieran tener durante la prueba. Y la prueba dura 2 horas, es decir, empezamos a las 10 de la mañana y termina a las 12. ¿Alguna consulta que tengan sobre la prueba, aparte de lo que hemos conversado hasta esta parte? ¿Profe? ¿No? ¿Profe? La escucho bajito, díganme. Lo que pasa es que nosotros tuvimos una prueba por el aula virtual y no podíamos regresar. O sea, teníamos que sí o sí hacer una sola pregunta y después pasarle, y no podíamos regresar. Ya, ¿Y ¿con cómo se qué llama? profe? Con el profe de Gatti. Ya. ¿Y cómo se llama? Y una de mis hermanas también va a la U y me dice que son los profesores los que tienen que activar para poder volver. Es que esa vez tuvimos hartos problemas. No, eso es falso. No, mentira. Sí, yo lo puedo determinar, no se preocupen. Yo tengo que solo determinar si que la prueba sea lineal o que no sea lineal. Los voy a dejar revisar las preguntas para atrás. Así que no va a quedar lineal. Porque de hecho yo ya tomé otra prueba en Derecho Comercial y no la dejé lineal. Los alumnos podían volver. Sí, porque esa vez tuvimos hartos problemas porque teníamos que quedarnos ahí y nos teníamos nerviosos. Sí, no se preocupen, no lo voy a dejar lineal. Lo que sí creo que no se los he dicho ya. Para que sí sepan, la prueba va a ser aleatoria, lo que quiere decir que yo les voy a hacer una batería de muchas preguntas que va a quedar subida al sistema, y en el momento que ustedes ingresen a la prueba, les va a tocar preguntas distintas a todos, ¿sí? Solo para que lo sepan. Y también las respuestas quedan de forma aleatoria, que también lo sepan.
Es decir, no van a ser la misma, no va a tener el mismo orden de respuesta para todos. Entonces, para que sepan que en esas 2 horas trabajen en su prueba y no se preocupen, ¿no?, de los resultados de otros, porque se pueden confundir. Así que, ¿alguna otra duda que puedan tener con respecto a la prueba? Ya, si no tienen, bueno, si tienen alguna duda, porque estamos a martes, pero no tenemos más clases, si tienen alguna duda, me quieren hacer alguna pregunta de la materia, porque creo que muchas cosas todavía no las revisan, los insto a que estudien bastante en este momento, desde ahora al sábado, indígena. Dígame, tía, porque algo me quiere decir, parece. Profe, yo tengo una pregunta respecto a la materia. Dígame. Cuando hablamos de CONADI y todo lo que son los objetivos de este y respecto a los subsidios que otorga, ¿Sí? habla de otorgarlo a personas y comunidades cuando la superficie que disponga sea insuficiente. ¿Pero qué queremos decir con insuficiente? No les voy a preguntar eso. ¿Dónde está eso? Eso está acá en su materia, pues, profe. ¿En qué parte? Está en el apunte de la ley 19253. Ahí hablamos de eso, de todo lo que es la CONADI. No les voy a preguntar la parte de la CONADI, porque es muy específico, yo tampoco me sé en general todos los subsidios, no, eso no se los voy a preguntar. Sí es importante en ese apunte de la CONADI cómo se trata el territorio, cómo se trata el agua, qué garantías especiales hay para los pueblos indígenas del norte, eso es muy importante en esa guía. Sobre los subsidios no, porque es muy específico, no es, allí, es algo que ni siquiera creo que conversamos en clase. Entonces, por Pero, eso... por ejemplo, la relación, por ejemplo, en el caso de que sean venta o arriendo de terrenos, esas cosas, No. que sean entre personas de la misma etnia, ¿no? No, porque no lo hemos tratado en clases. Entonces considero que es muy específico de la misma ley y es algo que podría revisar usted. Si yo le estuviera preguntando eso, podría tener la ley y estarlo mirando. Creo que no tiene sentido. En realidad, lo que me va a importar es que conozca el sustento o la crítica que nosotros le hacemos a la ley y cómo se trata el territorio. Eso sí me importa, pero no los subsidios, no los distintos fondos que tiene la CONADI o... no, yo creo que no, eso no es algo que yo vaya a preguntar en otra prueba, independiente de que aparezca dentro de la guía, ¿no? Por eso les digo que cuando ustedes estudien las guías, háganlo con la clase que yo hice sobre esa guía, para que vayan viendo a qué cosas yo les di importancia y a qué cosas no. ¿Sí? Porque es algo muy específico que no es importante, para mí en particular. Ya, ¿alguna otra duda? Profesora, el sábado a las 10 hay que conectarse a Teams o solamente entro al aula virtual y veo la prueba. Conéctese a Teams y al aula virtual, en ambas Ya. plataformas. ¿Por qué? Porque en el aula virtual usted va a poder acceder a la prueba. Ustedes han rendido pruebas, saben cómo se accede, ¿no? O sea, va a dejar como una sesión que va a decir segunda evaluación, ¿no? Sí, Algo así. segunda evaluación. Entonces, ahí ustedes acceden a la prueba y cualquier cosa, porque ocurren cosas, no sé, a veces a la gente se le corta la luz, se desconecta del aula virtual, cualquier cosa tiene que tener abierto también en Teams, porque en el Teams es más rápida la conversación que podamos tener a través del chat. Que la conversación a través del chat sea a través del chat, sí, no en el muro del ramo. ¿Me entienden ahí? Sí. Ya, entonces les recomiendo que tengan abierto tanto Teams como el aula virtual. Yo voy a estar conectada para cualquier conflicto que pudieran tener durante la prueba. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Si tienen cualquier otra duda, lo que les estaba diciendo, si es que están revisando la materia y se encuentran con algo que no les queda claro, tienen alguna duda, me pueden preguntar a través también del chat de Teams. No me pregunten a través de esos mensajes que se mandan a través del aula virtual porque no me llegan al mail, al final yo nunca me entero que ustedes me mandaron esos mensajes a través del aula virtual. Prefiero que sea a través de Teams que me avisa de inmediato o me avisa rápidamente. Ya, entonces eso, quedamos aquí con la clase. Dígame. Otra cosita, disculpe, respecto al CIA y todo lo que tiene que ver con la evaluación, más que nada el saber la relación
relación con indígena a sabérselo como específico, No, por tiene ejemplo, en... tanto CIA, la declaración de impacto ambiental, cuál es la distinción de uno y otro. Ah, ya. Sí, Cuando no, se use ya allá. sí, ¿por qué? Por eso le digo que, Pía, que eso tiene que ver con qué cosas le dimos importancia en clase. Y a eso le dimos importancia en clase. Porque hice tanto una clase yo como la clase que hizo la otra profesora. Entonces, sí, tiene que saberse no solamente el tema de indígena específico, sino también toda la regulación que nosotros vimos. Y la distinción entre la declaración de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental, cuándo procede uno, cuándo procede el otro, eso sí es importante. Porque lo revisamos en clase, lo vimos. Ya, Ahora, perfecto. Sí. cualquier otra consulta que tenga me mandan mensaje. O me preguntan, bueno, si quieren otra sesión también me pueden avisar, también podemos tener otra sesión, si es que ustedes tienen otra consulta antes de la prueba. Pero para tener una sesión, revisen la materia, sí, para nosotros poder ir aclarando, para que empecemos desde que ustedes conozcan la materia y no desde el desconocimiento, ¿sí? Ya, nos vemos entonces. Nos vemos el sábado, estudien mucho porque creo que les falta un poquito de revisar la materia, no todos, pero algunos, para la prueba del sábado. Ya, nos vemos. Chao, Chao, profe. profesora. Gracias. Chao, profesora. Chao, profe. Chao.